Bienvenidos, queridos amigos, a su programa Diálogo Abierto. Como siempre, para nosotros es un privilegio estar en contacto con ustedes a través de este medio. Qué alegría que ya te hayas conectado, qué alegría que tú estés con nosotros. Comparte con tus amigos, comparte con tus familiares, con alguna persona que también deba de escuchar la palabra de Dios y que le va a hacer bien, con seguridad. Así que gracias por ser parte de este momento tan bonito en el que estudiaremos la palabra del Señor. Como ustedes saben, este es un programa que lo grabamos, lo producimos en la Universidad Peruana Unión con jóvenes estudiantes de esta universidad. Están con nosotros acá estudiantes de nutrición, estudiantes de teología. Esta casa de estudio está para servir a la sociedad y también para compartir la palabra del Señor. Así que nos alegra muchísimo de que ustedes sean parte también de este programa. Y de paso los invitamos algún rato cuando pase este momento de la pandemia. Como ustedes verán, todos acá estamos también por la pandemia con nuestros protectores y también con el distanciamiento social, ¿no es cierto? Pero cuando pase, te invitamos a que visites la universidad, que conozcas un campus bonito, verde, con mucho cariño y mucho amor también, y con productos hermosos ahí para comer, ricos y nutritivos, los famosos productos Unión. También tenemos una imprenta que se produce muchos materiales bonitos para que tú puedas comprar. Dentro de ellos, el material que nosotros estudiamos todas las semanas acá, se producen allá, y te animamos a que también los puedas tener. Bueno, este es tu programa y siempre empezamos cantando este programa, un canto muy bonito que habla del Señor Jesús como nuestro Maestro, porque Él es el Maestro de los Maestros, ¿verdad? Así que vamos a cantar este canto, acompáñanos y cántalo con nosotros. Que de tinieblas resplandezca la luz. Quien resplandeció para iluminar a quien perdido está. El que todo lo ve, pues sus ojos están por doquier. Maestro que quiere en mí formar con amor el temor de Jehová. Su nombre es Jesús, mi Maestro Jesús. Su nombre es Jesús. Mi Maestro Jesús.
El Señor Jesús es nuestro Maestro. Él tiene lecciones para nuestra vida en cada momento. Lecciones que vienen en su palabra y también Él interviene en nuestras vidas. Viene, actúa, hace cosas y entonces nos va enseñando a vivir, nos va enseñando a enfrentar este mundo. Eso seguramente también a ustedes les pasa, ¿no es cierto? Porque el Señor Jesús nos enseña cosas en su palabra, pero también nos enseña a veces al intervenir en nuestra vida a través de personas, a veces de forma sobrenatural también el Señor Jesús puede intervenir en nuestra vida a través del Espíritu Santo. Pero dentro de las lecciones que el Señor Jesús nos enseñó algo que es tan valioso para la sociedad. Es amar, es comprendernos unos a los otros. En medio de todos estos problemas que vivimos, necesitamos amarnos unos a los otros, necesitamos perdonarnos unos a los otros. Juan 13:34 es un texto muy interesante. Juan 13:34 dice algo que el Señor Jesús nos quiere enseñar. ¿Qué es lo que dice Juan 13:34, Lucas? Pastor, nos dice lo siguiente: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Por qué habrá dado este mandamiento el Señor Jesús? ¿Que esa gente no se amaba o qué es lo que pasaba? ¿Qué es lo que el Señor Jesús estaba diciendo? Mire, un mandamiento nuevo os doy, nuevo os doy. ¿No había antes este mandamiento? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que piensan ustedes al respecto? Capaz, Keilita. Bueno, yo me pongo a pensar que ya se había dado lo de los 10 mandamientos, ¿no? Pero como dice acá, hacen un énfasis en nuevo, ¿no? Digamos, un plus más a lo que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Un mandamiento más, que es amar a nuestros hermanos como a nosotros mismos. Bueno, cuando leemos nosotros el libro de Primera de Juan, Keilita, el capítulo 2, ahí el apóstol Juan también dice de que, mira, y les voy a contar un mandamiento nuevo. Y dice, pero este mandamiento nuevo que les voy a contar en realidad es antiguo. Es interesante, nuestros amigos también lo pueden leer, el capítulo 2, que a veces nos produce un poco de confusión. Pero él se encarga de aclarar de que es nuevo, no en el sentido de que primera vez se da, sino que es nuevo en el sentido de que ahora tenemos el modelo del Señor Jesús de cómo se ama. Porque siempre nos dijeron que hay que amar, pero no sabíamos exactamente cómo hacerlo. Y viene el Señor Jesús, Él ama de una manera excepcional, fuera de lo normal, da su vida por nosotros, y ahora entonces viene el nuevo mandamiento. No dice, ama, pero mira, así como el Señor Jesús amó. Así necesitamos amar. Bueno, esta es una lección sumamente importante, es una lección sumamente valiosa, ¿no? Hay varias historias que nosotros podríamos leer en las que se ilustra esta lección. ¿Se acuerdan de algunas de estas historias? El buen samaritano es una de ellas, ¿no? Se encuentra registrado en Lucas, el capítulo 10, verso desde el 25, ahí está todo el relato, pero voy a leer desde el 30 al 37 la historia. Respondiendo Jesús dijo: un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y al verlo pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, al verlo pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca a él y al verlo fue movido a misericordia. Acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, lo puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios, los dio al mesonero y le dijo: cuídamelo, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Este relato Jesús lo cuenta a un intérprete de la ley que llegó a Jesús con el fin de probarlo. Y la pregunta que le hizo el intérprete de la ley fue: ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Entonces, dentro de ese contexto, Jesús va a desarrollar este relato que es probable que sucedió, que no es solamente un cuento. Claro, y que muestra qué es el amor, o sea, que muestra cómo yo debo de amar a las otras personas. Miren, porque a veces es fácil amar a alguien que tú conoces, ¿no? Es fácil darse por alguien que tú aprecias, que ha crecido contigo. Amar a tu hermano,
amar a tu papá, a tu mamá, pues es lo natural y no normal. Pero uno que está botado en la calle, que nunca lo has visto, amarlo y hacer algo por él, levantarlo, llevarle y darle de comer, pagar para que curen sus heridas, eso ya es otra cosa, no es lo mismo, ¿no es cierto? Pero eso es lo que nos estaba enseñando esta parábola. Ahora, ¿por qué es tan importante para el Hijo de Dios amar? ¿Por qué nosotros como hijos de Dios, como verdaderos discípulos del Señor, necesitamos amar? Porque Pastor. sin... Ok. Oh, ya. A ver, pastor, es importante y podemos acompañarlo con un texto bíblico, me parece que es ideal leer Juan capítulo 13, el verso 35. Allí encontramos una razón y muy buena razón. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Esto es claro. Si hay alguien que dice ser seguidor de Jesús, pues viva como él vivió, ¿no? En la historia del buen samaritano encontramos nosotros actos de bondad de parte de un hombre que actuó en favor de una persona que estaba en extrema necesidad y que no era un conocido. Precisamente ese acto que es una expresión del amor, porque la máxima expresión de amor es Cristo, pero también es una expresión de un seguidor de Cristo, ese proceder. Entonces, los seguidores de Jesús estamos llamados, de alguna forma, a obrar en favor de aquellas personas que necesitan. Y yo creo que todos, pastor, todos podemos hacer algo por los demás. O sea, amar debe ser natural prácticamente Natural. para el Hijo de Dios, ¿no? Para el cristiano. discípulo sí, para el verdadero discípulo sí. Para el verdadero discípulo. No es Porque bueno, forzado. también puede haber alguien que piensa ser discípulo dentro de los 12. ¿Se acuerdan que había uno que parece que seguía al Señor Jesús, pero no era un verdadero discípulo? ¿Se acuerdan el nombre de él? Quelita, ¿te acuerdas de ese personaje que hasta traicionó al Señor Jesús? Judas. Judas. Y sabes que hay una historia en la que al Señor Jesús le están colocando algo en los pies, ¿no? Un bálsamo especial. Y este personaje, ¿qué es lo que dice frente? ¿Se acuerdan ustedes qué es lo que dice él frente a esa situación? Bueno, él presumía que hay un desperdicio de dinero, ¿no? Que se podría utilizarlo en otros fines. En otros, es interesante, ¿no? Entonces, miren, amar, como decía Samuel, amar es algo que debe de ser natural, pero es natural en el verdadero discípulo del Señor Jesús. ¿En qué otros lugares del Nuevo Testamento, Keilita, se pueden ver algunas muestras de que la iglesia cristiana inició amando de verdad? Bueno, también podríamos verlo aquí en Mateo 22, 37 al 39, ¿no? Bueno, primero respondiendo y haciendo un plus a lo que usted menciona, ¿no, pastor? Donde dice, disculpen, ya. Dice, Jesús le dijo, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, ¿no? Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, ¿no? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y no es solamente, ¿no? Amar a nuestro prójimo, sino amar con todo nuestro corazón a nuestro Dios. O sea, al amar obedecemos esa orden del Señor Jesús también, ¿no es cierto? Como hemos venido diciendo durante programas anteriores, ese amor al prójimo es consecuencia natural del amor a Dios. Pastor, solo para cerrar la del buen samaritano, a mí me llama mucho la atención que Jesús hace énfasis en cómo los ladrones dejan a este hombre tirado, lo dejan desnudo, sin nada. Y reflexionando un poquito dentro del contexto regionalista que se vivía ahí por parte de judíos, de samaritanos y tal, yo encuentro una lección del por qué desnudo, por qué no con una vestimenta, por qué no con algo que pueda identificarlo de dónde es. Puede ser que sea propio, puede ser que sea extraño. Y allí pues podemos concluir de que mi prójimo no es determinado grupo de personas, no es mi círculo cercano. Mi prójimo es todo, el propio y el extraño. Solamente eso, pastor. Gracias, gracias. Yo creo que la aclaración es importantísima porque a veces pensamos que el prójimo solo es el que yo conozco o solo es mi paisano, ¿no? El que está a mi alrededor, ¿ok? Pero es un poquito más. Ahora, ya hemos dejado claro que el Señor Jesús pidió que amemos,
que Él desea que nosotros amemos. Pero la iglesia cristiana del primer siglo, ¿amaba de verdad o no amaba de verdad? Lucas. Pues sí, pastor, y creo que un ejemplo claro es cómo era la vida en común de los primeros cristianos, que lo podemos encontrar en Hechos 4, del 32 en adelante, que dice: la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían, heredades o casas, las vendían y traían el producto de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartían a cada uno según su necesidad. Bueno, acá esa historia es impresionante, ¿no? La vara altísima. Es difícil de llegar hasta ese nivel, pero acá tenemos que nosotros también reflexionar un poco en nuestra realidad, porque nuestra realidad hay veces es muy distinta, muy diferente, ¿no? Pero vale la pena imaginar. Yo no sé si ustedes piensan en la escena, pero imaginen ustedes, yo soy uno que está convirtiéndose por primera vez al cristianismo, soy del primer siglo, ¿no? Y llego a este grupo y me doy cuenta que este grupo vive todos juntos, ¿no? Me doy cuenta que ellos comen juntos, y cuando comienzo a preguntar, resulta que todos han vendido sus cosas y ahora viven todos juntos. Y yo todavía tengo mi casa, todavía tengo mis cosas y quiero ser del grupo. ¿Qué tengo que hacer ahora yo? Es que es contagiante, pastor. No, es contagiante. Tengo que ir ahora a mi casa, vender las cosas y traer todo para vivir juntos, ¿no? Es interesante eso. ¿Cómo podríamos nosotros hacer que nuestras iglesias sean iglesias donde la gente aprenda a amar? No solamente que manifieste el amor, sino que aprendan a amar, que lleguen allá y sea una especie de academia que nos enseñe cómo se tiene que amar. Pastor, me parece que, bueno, no solo es contagiante, ¿no? Porque no es una cuestión simplemente de acción humana. En realidad es el resultado de un acercamiento al modelo y a la máxima expresión de amor que es Cristo. Recordemos que los discípulos en la iglesia cristiana habían experimentado ya a Cristo ascendiendo a los cielos después de su crucifixión. Habían entendido muchas cosas que no habían entendido todavía cuando Cristo estaba todavía con ellos. Entonces, ese amor, ese Espíritu Santo que obró en el corazón de ellos, motivó a que ellos obraran con bondad, mostraron actos de desprendimiento por sus semejantes, ¿no? Y de esa misma manera, por ejemplo, la Biblia habla de una mujer, ¿no? Tabita también está en el registro bíblico, y si podemos leerlo sería bueno, porque es un gran ejemplo a seguir. Dice en el capítulo 9, versículo 36, allí se relata: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido es Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Pedro se levantó entonces y fue con ellos. Cuando llegó, lo llevaron a la sala donde lo rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Ahí realmente vemos a una mujer que abundaba en buenas obras. Entonces, no es una cuestión humana, pastor, es una cuestión que es el producto de tener una experiencia con Cristo. Por supuesto, por supuesto. Yo creo que la obra del Espíritu Santo hace que nosotros realmente amemos de verdad. Sí, Samuel. porque, pastor, hoy en día hay tantos filántropos que dan, que se desprenden, pero hay que analizar cuál es la motivación de lo que me lleva a hacer una opción. Acá vemos a estos cristianos del primer siglo. O sea, yo veo, por ejemplo, en el que leímos anterior, Hechos 4, 32, yo veo la identificación del verdadero discípulo. Es que se nota, es que se ve el grupo, está allí, tienen algo diferente, marcan la diferencia. Y es
Y es repetitivo el accionar de la iglesia y de los miembros de aquel entonces. El propio Nicodemo, que se encontró con Jesús de noche, hay un comentario de Elena White donde ella dice de que él vendió todo lo que tenía y lo puso para que la obra avance. O sea, el desprendimiento es interesante, pero necesitamos hacer una reflexión personal hoy día, como cristianos nosotros, dado que no tenemos no tenemos este hábito, no tenemos, pero sí lo poco que damos lo queremos colocar ahí en Facebook, queremos publicar y que la gente vea lo poco o nada que hacemos. ¿Cuál es la motivación que nos está llevando a hacer lo poco que hacemos? Dar siempre es bueno, ¿no? Dar siempre, ya que mencionaste a los filántropos, dar siempre es bueno. Pero es cierto también lo que tú dices, que nosotros necesitamos evaluar por qué estamos dando, ¿no? Ahora, la diferencia tal vez más significativa desde mi punto de vista entre los que damos o dan normalmente y la Biblia, los que dan la Biblia, es que ellos lo dieron todo, ¿no? Nosotros damos, pero siempre medidito, ¿no? O sea, siempre nos quedamos con un poquito. Alguien dijo, mientras a mí no me falte, bueno, te doy. Yo voy dando mientras todavía yo tengo. Pero ellos lo dan todo. Esa es la gran diferencia. Y el Hijo de Dios es alguien que está dispuesto a entregarse por completo para el bien del otro, ¿no? Para el bien del otro. Lucas, ¿quiere decir algo? Sí, y eso me hace recordar, por ejemplo, el hecho de entregarlo todo, por ejemplo, cuando Jesús vio a aquella viuda pobre en algún momento, ¿no? Dando aquella pequeña monedita, ¿no? Que todos daban grandes ofrendas, pero ella solo daba uno. Y un principio también que Pablo escribe y dice, ¿no? Es mejor dar que recibir. Y ese creo que es el verdadero sentido de un cristiano, ¿no? No tanto que uno diga, yo recibo, sino ese desprendimiento de dar. Y dar no solo en el ámbito económico, sino en entregarse en otras áreas también de la vida, al servicio a las personas. Y aquí bueno, queridos amigos, miren, muchos de ustedes son cristianos. Y el llamado, la invitación es a que nosotros demos de corazón. Ahora estamos viviendo en un mundo en el que mucha gente está pasando necesidad. Hay personas que tal vez no están consiguiendo el pan de cada día. Tal vez no tienen un trabajo que posiblemente tú lo tengas. Pero es necesario pensar en el otro. Es necesario pensar que siempre hay alguien que está en peor condición que nosotros. Siempre habrá alguien que está en mejor condición que nosotros, siempre. Pero también siempre hay alguien que está en peor condición que nosotros. Y podemos nosotros mostrar nuestro amor a estas personas haciendo algo bien tangible, útil por esas personas. Ahora, el Señor Jesús nos enseña a amar, pero es interesante que Él nos enseña que cuando nosotros amamos, también en realidad iluminamos, le mostramos al mundo quién es Él. Keilita, ¿será que puedes leer Juan, el capítulo 1, versículos 6 al 9, y hablarnos de quién es la luz verdadera? Porque hay esa sección, ese capítulo y estos versículos hablan de que el Señor, hablan de la luz verdadera, ¿no? Pero ¿quién es la luz verdadera y qué es lo que nosotros entendemos en Juan, el capítulo 1, versículos 6 al 9? El primer capítulo nomás, los versículos 6 al 9. Así es. Entonces, Juan capítulo 1, 6 al 9, y dice, hubo un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de luz, a fin de que otros creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino un testigo de la luz. La luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Es decir, aquí no vemos que Juan, al momento de venir fue enviado por Dios, ¿no? Y de tal manera que él reflejaba a Dios en su forma de ser también. Ahora, él dice que él viene para dar testimonio de la luz verdadera. Y Juan dio testimonio de la llegada ¿de quién? De Jesús. Del Señor Jesús. Entonces el Señor Jesús es la luz verdadera. Ahí nomás en el mismo libro, Juan, en el capítulo 8, el versículo 12, ¿qué es lo que nosotros leemos ahí? Juan 8, 12. A ver, ¿alguien puede leer? Sí, pastor. Aquí, por ejemplo, encontramos que nos dice, otra vez Jesús le habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así que Juan no se equivoca, ¿no? Porque el Señor Jesús dice, yo soy la luz, pero ahora el Señor Jesús dice algo más. ¿Qué es lo que dice Lucas? El que anda en mí
también no andará en tinieblas, dice, ¿no? Andará en la luz. También andará en la luz. O sea, no anda ahora en tinieblas el que me sigue, como decía Samuel, el verdadero discípulo no anda en tinieblas, sino que ahora también anda en la luz. Y Porque el que no le sigue anda en tinieblas. Sí, Y es Samuel. más, Mateo 5:14 va a complementar esto. Y aquí es muy enfático el texto al decir, vosotros mismos sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. Y el 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras propias obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es interesante que el texto no dice, vosotros sois la luz verdadera. ¿Se dan cuenta? Cuando habla del Señor Jesús, ¿qué es lo que dice? Eres la luz verdadera. La luz verdadera. Pero el texto de Mateo dice, ustedes son también la luz. La luz. Reflectores de luz. Para Es como si fuésemos una especie de reflector, ¿no? Pero somos también la luz. Nosotros necesitamos iluminar al mundo, necesitamos mostrarle al mundo cómo Dios ama, cuánto ama Dios al ser humano. Y la mejor manera de hacerlo es haciendo cosas por las personas, es entregándonos por las personas. Bueno, yo quisiera saber si ustedes alguna vez han tenido la oportunidad de reflejar el amor de Dios a alguna persona y esta persona tal vez en algún momento les agradeció, les dijo, qué bueno, gracias por lo que estás haciendo por mí. ¿Se acuerdan de alguna experiencia, alguno de ustedes? No se queden en silencio, por favor. Pastor, yo el año pasado me acuerdo que estuvimos en prácticas y visitábamos familias para poder compartir la palabra de Dios, ¿no? Y hay personas pues que te aceptan de una manera formal, te reciben, pero conocimos el caso particular de una persona que cuando llegamos, ella nos recibió con tal carisma que después nos dijo estas palabras, ¿no? Nos dijo, ustedes cada vez que vienen a darme estudios bíblicos son como ángeles, porque yo hace mucho tiempo que sufro con una enfermedad y yo estaba tan desesperada, tan angustiada, pero cuando ustedes vienen, me animan, me motivan y me hablan de alguien que puede ayudarme. Y gracias, Lucas, por compartir el testimonio, porque a veces nosotros pensamos que ayudar, iluminar, llevar el amor de Dios al ser humano es simplemente compartir bienes materiales, ¿no? Pero a veces lo que más necesita la gente, ¿qué cosa es? Tiempo, es que alguien le escuche, es que alguien esté a su lado, tal vez cargando los problemas que está viviendo. Y eso muestra mucho amor. Hay mucha gente que tal vez no necesita un pan o víveres, no. Pero necesita ser escuchado. Pero necesita ser escuchado. Y cuando nosotros le damos nuestro tiempo para escucharle, cuando nosotros compartimos su dolor, ahí también mostramos el gran amor que Dios tiene por esa persona, ¿no? Tenemos como cristianos ese desafío. Y me gustaría cerrar esta parte con mi texto de memoria favorito que viene bien, Isaías 61. Levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Amén, amén. Qué hermoso texto, ¿verdad? Vamos a pasar un poquito al Señor Jesús. Vamos a hablar de que el Señor Jesús nos envía a nosotros ahora a también ayudar a que otras personas vivan esta experiencia. Nosotros no estamos llamados a hacer luz y bueno, andar en la luz y dejar a los demás que anden en tinieblas. No. Estamos llamados, así como el Señor Jesús nos lleva a nosotros a vivir en la luz, ahora nosotros debemos de llevar a otras personas a vivir en la luz. ¿Cómo se llama ese proceso? Discipulado. Discipulado, ¿no? ¿El Señor Jesús dio esa orden o no? Sí, pastor. Sí, dio esa orden. ¿Podemos leer esa orden en algún texto bíblico? Sí, Mateo capítulo 28, verso 19. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es una gran misión que tenemos cada uno de los que decimos ser cristianos, ¿no? En expresar ideas, expresar conceptos relativamente sencillo, ¿no? Pero cuando nosotros vamos a tornar esto una realidad, es bastante espinoso porque no es tan sencillo.
Y creo que aquí está la parte práctica, ¿no? Ahora ya saben lo que tienen que hacer, ya entendieron qué es el amor, ya saben que ustedes son la luz, ahora vayan y háganlo realidad, ¿no? Esa parte que es un desafío, pastor, es un desafío en realidad para todos los que estamos aquí, pero debemos de cumplirlo, ¿no? Ir y predicar el evangelio a todas las personas, sin ¿Cómo importar podría las yo naciones. cumplir esa misión de la mejor manera? ¿Qué es lo que tendría que hacer? Pastor, podríamos complementar dentro de este mismo texto el 20, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Cuando nosotros debemos entender el proceso de discipulado, más allá de la mera sección del estudio bíblico. Enseñamos con el ejemplo, enseñamos de manera integral. Yo quiero así brevemente ir nuevamente a Hechos, el capítulo 4 que ya habíamos leído. ¿Cómo es que la iglesia, que se desprendía de todo, que tenía la visión correcta de discipular, por ejemplo, en Hechos 4, 36, ahí menciona de un nuevo converso aparentemente, que es Bernabé. Y el 37 dice que este Bernabé, dentro del contexto que ya leímos anteriormente, donde todos se despojaban de los bienes, dice, vendió una heredad que tenía y trajo el producto de la venta y los puso también a los pies de los apóstoles. Es decir, eso es discipulado, es completo y es un acompañamiento que debemos tener con aquellas personas que estamos enseñando de Jesús. Pero en toda esta experiencia que estamos hablando acá de Bernabé, de Dorcas, ¿no? Lo que estamos viendo es cómo estas personas se relacionan con la iglesia, ¿no es cierto? Cómo la iglesia les ayuda a vivir esta experiencia. Así que nosotros, ahora que estamos hablando del discipulado, yo necesito ser luz para el mundo, pero la iglesia, ¿cómo haría yo que la iglesia de alguna manera sea el medio o me ayude, sea un facilitador para que yo pueda cumplir esta misión, para que yo pueda cumplir la misión de ser una luz al mundo? Sí, Alex. Tal vez, pastor, todos, sin duda, todos estamos llamados a hacerlo y, bueno, hay varias formas, ¿no? Generando ideas allí de apoyo a ciertas familias, a ciertas personas que están con alguna necesidad, con alguna discapacidad. Entonces, creo que como cristianos somos seres creativos que podemos idear algunas actividades en conjunto y como grupos pequeños, como iglesia, ir y transmitir y compartir todo lo que Dios nos ha dado. Gracias. Y yo también creo que si nosotros como iglesia vivimos una experiencia de amor, las personas que lleguen van a, como ustedes decían hace un rato, van a contagiarse y van a vivir esa misma experiencia. Van a hacer lo que están viendo que nosotros hacemos permanentemente. Y si ven que no hacemos nada, pues se volverán cristianos posteriormente que no harán nada tampoco. Por supuesto, porque ellos van a imitar lo que nosotros vivimos, ¿no? El nuevo que llega va a comenzar a hacer lo que nosotros hacemos. Bueno, el tiempo siempre es nuestro enemigo, ¿no? Nosotros tenemos que ir terminando, pero necesitamos cerrar con algunas ideas para poder vivir esta experiencia y para hacer de alguna manera que las personas vivan, sean la luz del mundo, amen de verdad. La iglesia contribuye a que las personas aprendan a amar, que sea el lugar donde ellos iluminen al mundo entero también, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Tal vez necesitamos lo que Nicodemo también necesitaba, ¿no es cierto? Porque Nicodemo era un líder de la iglesia, era un líder religioso, espiritual, pero algo le faltaba para convertirse en la luz del mundo, para amar de verdad a los demás. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios respecto a Nicodemo? Juan 3, podemos leer tal vez desde el versículo 1 hasta el versículo 15. ¿Ok, Entonces, Lucas? Ok, nos dice aquí, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, dignatario de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Le respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles
de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes dónde va. Viene ni va ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Le preguntó Nicodemo, ¿cómo puede hacerse esto? Jesús le respondió, tú, que eres maestro de Israel, ¿no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, pero no recibís nuestro testimonio, ni os he dicho cosas terrenales, y no creéis. ¿Cómo creeréis si os digo las cosas celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. ¿Qué es lo que necesitaba Nicodemo? Un Nacer de nuevo nuevo. nacimiento. Las personas que nacen de nuevo son las personas que hacen parte de esta iglesia. Y allí aprenden a iluminar al mundo, a hacer brillar su luz y aprenden a amar. Y de ahí, como si fuese su cuartel, salen para mostrar la luz de Dios al mundo y también para mostrar el amor de Dios al mundo. ¿Nosotros hacemos eso en nuestra experiencia diaria o no? ¿Ustedes viven esa experiencia? ¿Creen que la iglesia es útil para aprender a amar, para desarrollarnos como hijos del Señor, como cristianos o no? ¿Les ha ayudado a ustedes en su vida la iglesia o no? Debo decir, pastor, que, bueno, yo no tuve el privilegio de crecer no viví mis primeros años de niño, de adolescente en la iglesia. Aprendí a conocer a Cristo en el camino. Y era extraño al inicio, pastor. Era extraño ver algunas actitudes de algunos hermanos obrando en favor de otras personas. No que lo que hacían estaba mal, sino las formas, lo poquito que tenían, cómo compartían con otros, ese espíritu que les motivaba a hacer la obra misionera. A mí me parecía extraño, ¿no? Me parecía extraño, raro y a veces hasta no estaba muy de acuerdo con algunas cosas. Pero en la medida que uno va conociendo a Dios, va relacionándose con Él, entendemos que todo esto tiene significado y es lo que Cristo nos mandó a hacer. Es lo que el Señor Jesús nos mandó a hacer. Keilita, ¿tú has crecido en la iglesia? ¿Has vivido en la iglesia? ¿Crees que la iglesia te enseñó a amar? ¿Te enseñó a servir? ¿Te permitió que la luz del Señor brille a través de ti para otras personas? ¿Alguna experiencia has tenido en ese sentido? Así mismo, mire, pastor, yo sí crecí en digamos, cuna adventista, ¿no? Mejor dicho. Y siempre los padres tienen, así como hemos mencionado, ¿no? Que los padres tienen esa labor importante en dirigirte a ti por el camino del bien. Es decir, eligiendo a Dios, ¿no? El camino bueno. Y una experiencia que podría contar sería que cuando yo viajé, así haciendo un resumen, mejor dicho, siempre uno trata de que es cuando tú viajas, ¿no? Y te das cuenta de que a donde tú vayas y encima donde no conozcas a nadie es cuando tú vas a tener a la iglesia como tu familia, ¿no? Y entonces, y aparte de eso, yo vivía con señoritas que no estaban dentro de la religión, ¿no? Y siempre uno se levanta a hacer su culto, uno se levanta se va los sábados a la iglesia y todo ello. Yo hablo porque viajé lejísimos. Y por esa razón, ellas me preguntaban, ¿no? ¿Cómo así? Explícanos, quisiéramos saber más de tu religión. Y es así como uno puede, ¿no? Simplemente con tus actos, con lo que tú realizas, es cuando tú puedes atraer a las personas y querer y ellas saber más de Dios. La iglesia nos da esa oportunidad, ¿no? Yo Así también es. he visto, por ejemplo, que la iglesia se organiza a veces y lleva a los niños, les dice, mira niños, van a traer alguna cosa, vamos a ir a tal lugar, vamos a limpiar el parque. No sé si alguno de ustedes ha participado en una actividad como esas, ¿no? Vamos a limpiar las calles, vamos a limpiar la casa de tal ancianito en tal lugar, ¿no es cierto? He visto a los jóvenes estos uniformados con su bandita, que nosotros los llamamos, ¿cómo se llaman ellos? Conquistadores. Los conquistadores, ¿no? Los conquistadores, ellos salen a hacer actividades de bien a la sociedad también, ¿no es cierto? A veces los he visto tocando música en algunos lugares para que los ancianitos de una plaza puedan
pasar un bonito momento. Los he visto visitando a los asilos, llevándoles cositas a los ancianos, cantándoles música a ellos. La iglesia es un lugar hermoso, donde uno aprende a amar, donde uno aprende a compartir su luz con los demás. Por eso, querido amigo, nosotros queremos invitarte a que tú también seas parte de la iglesia. Queremos invitarte a que tú veas a la iglesia no como un lugar donde la gente va y se reúne nomás. La iglesia es una especie de escuela donde vamos y aprendemos. Aprendemos a amar como Jesús amó. Aprendemos a iluminar al mundo. Y es el lugar que nos da la oportunidad de amar y nos da la oportunidad también de iluminar al mundo. La iglesia es el lugar que Dios construyó para nuestro beneficio. Que Dios te bendiga muchísimo, que Dios te acompañe, te protege en este tiempo. Y nuestro deseo es que tú también seas parte de la iglesia de Dios. Permíteme cerrar este episodio con una oración. Vamos a orar. Padre querido, gracias te damos, Señor, por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias por todas las cosas que tú haces por nosotros. Gracias por cómo tú has venido a morir en este mundo para darnos la salvación. Gracias por tu iglesia, porque tú la has construido, tú la has levantado y ella nos es de gran beneficio a nosotros. Señor, te pedimos que puedas ayudarnos a ser parte de ella y ayúdanos también a contribuir para que otras personas también aprendan a amar, aprendan a iluminar al mundo con tu amor ahí en tu iglesia. Protege a nuestros amigos en este tiempo de pandemia, sé con cada uno de ellos. Te pedimos eso en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Este ha sido su programa Diálogo Abierto y nos vemos en el siguiente episodio.